internet no es gran cosa, es muy débil. Así que tiene uno que estar haciendo a veces malabares. Vamos a hablar en esta noche, amados hermanos, si ustedes me lo permiten, siguiendo con el tema principal, ¿qué pasa después de la muerte? Vamos a hablar ahora de la resurrección de los muertos. Hablar de la resurrección de los muertos es un tema apasionante. Es un tema apasionante ya que involucra de una manera directa la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Abarca el motor que hizo trabajar a los apóstoles y a los predicadores en el primer siglo, dándoles como el combustible principal la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Esto es esencial y es lo que provoca que el Evangelio sea para salvación. Cuando hablamos del Evangelio hablamos de buenas nuevas de salvación. Claro que en el caso de nosotros tenemos que aclarar que son buenas nuevas de salvación para nosotros. En otras palabras, nos estamos refiriendo al Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. El Evangelio, tristemente lo digo, porque a mí me tocó también, hace muchos años, aferrarme a una idea que yo había aprendido, de que el Evangelio es nada más la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Había un gran error ahí, porque el Evangelio es todo el mensaje de Jesucristo, todas las buenas nuevas de Jesucristo. Y la esencia, lo que le da fuerza, lo que le da vida a ese Evangelio y lo que le da el ingrediente para que sea un Evangelio de salvación, consta y está sostenido, mejor dicho, por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero entiéndase por favor, si a mí me preguntan qué es el Evangelio y yo digo la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, estoy nada más hablando de la esencia. Pero si a mí me preguntan qué es el Evangelio y yo digo toda la palabra de Jesucristo, todas las buenas nuevas de Jesucristo, tanto para inconversos como para creyentes, y aún así, la esencia, lo que sostiene que sea un evangelio de salvación, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero no es nada más la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo, sino que es el mensaje completo, las instrucciones, los mandamientos que se lleven a cabo en la vida de Cristo, o en la vida con Cristo, mejor dicho. Así de que no nos limitemos a dar una respuesta, ¿cómo le pudiéramos decir? Una respuesta generalizada, sino que más bien seamos sensatos para que no haya una mala interpretación y no haya un malentendido de que el Evangelio es lo que dice la Biblia que es el Evangelio. Y claro que la esencia, lo que le da fuerza, la estructura misma, la esencia misma, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque sin ello, pues no hubiera habido un evangelio de salvación para nosotros. Pero tenemos que hablar ampliamente de la resurrección de los muertos. Y entonces vamos a empezar tomando la base de por qué la resurrección de los muertos existe, es posible y tiene esa relevancia en cuanto a la pregunta después de la muerte, ¿qué pasa? ¿O qué pasa después de la muerte? Vamos a hablar entonces de 1 Corintios capítulo 15. Yo le invito en este día a que leamos al menos 8 versículos. 8 versículos y lógicamente que leeremos todo el capítulo posteriormente y daremos una
una explicación de acorde al tema en la siguiente oportunidad. Pero mire, del 1 al 8, leyendo ahí. Abra su Biblia, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. El apóstol Pablo dice: y además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí tenemos pues un trasfondo muy importante de la resurrección de los muertos, porque aquí el apóstol Pablo, hablando del evangelio, tiene que hablar de lo que le da vida o de lo que le da fuerza a ese evangelio, y es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así de que la redacción del apóstol Pablo es sumamente interesante, porque este mensaje de Pablo es el evangelio, el que le había predicado a los corintios, el que había predicado a otros lugares, en otras partes, pero también lo que les está diciendo ahora es el evangelio. Y lo que le dijo a las otras iglesias, las cartas que escribió Pablo eran parte del evangelio. Todo esto se conforma para que junto con los demás escritos y las palabras del Señor Jesús sean el evangelio de Cristo. Ahora, la redacción del apóstol Pablo encierra, por ejemplo, el versículo 1, que el evangelio de Cristo tiene la esencia fundamental que le da veracidad. O sea, el evangelio de Cristo tiene la esencia fundamental que le da veracidad. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Ahora, esta esencia que contiene el evangelio, que es fundamental, fue predicada por los apóstoles, y en creerla y retenerla le va la salvación a cada oyente, y aún a los apóstoles mismos. Versículo 2. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. Bueno, aquí dice Pablo que os he predicado, hablando de él solo, pero esta es la misma palabra que iban predicando los otros apóstoles. Pero en el caso de los corintios, Pablo les había predicado esto: que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, dice Pablo. ¿Se fija? O sea, tienes que demostrar tu creencia reteniendo lo que has creído, porque de no hacerlo, tu creencia es vana. Has creído en vano. Pero también la redacción del apóstol Pablo tiene una señalización muy importante a tres acciones que se llevaron a cabo, que fueron hechas en la persona de Cristo nuestro Señor. Estas tres funciones, o estas tres acciones, fueron esenciales para el efecto del evangelio, que es el mensaje de salvación. Fíjese, el versículo 3 en la primera parte dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, esto que Pablo les está hablando y que fue lo que les enseñó, era lo que él mismo había aprendido porque alguien más se lo había enseñado. Entonces, este evangelio es fundamental. Esta palabra que Pablo predicó a los hermanos de Corintio es
es la verdad, es algo que no tiene ni vuelta de hoja. Él la recibió. ¿De quién cree usted que la recibió? ¿De Pablo, de Juan, de Jacobo o de Cristo? Bueno, Pablo recibió esta palabra de parte de Ananías y de Cristo. Porque cuando Ananías va y le predica el evangelio a Pablo y le da sanidad a su vista que había sido afectada por la aparición o en el momento de la aparición de Cristo, Ananías indudablemente le habló del evangelio de salvación, porque la conclusión de Ananías en el discurso que le dio a Pablo, a Saulo de Tarso, fue la siguiente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre, y lava tus pecados. Entonces ahí Ananías le predicó el evangelio de salvación. Pero este evangelio de salvación era lo que iba a poner a Pablo, o sea, antiguamente Saulo de Tarso, lo iba a poner en Cristo, lo iba a poner en la salvación. Ahora que Pablo ya está en la salvación, que ya está en Cristo, es el Señor mismo el que le da instrucciones a Saulo de Tarso, ya no como inconverso, sino ahora como una persona que camina con Cristo, como un cristiano, ya no un perseguidor de cristianos, sino un hermano en Cristo. El apóstol Pablo, me parece que es en la segunda de Corintios, en el capítulo 12, segunda a los Corintios capítulo 12, donde menciona que conoce a un hombre que fue llevado al tercer cielo y le dieron palabras que al hombre le es imposible entender. El mismo apóstol, me parece que en la carta a los Gálatas, expresa el hecho de que cuando él recibió el evangelio, no fue enseñado por hombre alguno, sino que pasó 3 años en el desierto y ahí fue enseñado. Así de que el apóstol recibió lo que él le había participado a los hermanos de Corinto. Y lo que les había participado a los hermanos de Corinto era que debían de creer y debían de perseverar o de guardar estas cosas. Ahora, siguiendo con la narración del apóstol Pablo, ¿cuáles son estas 3 cosas que el evangelio encierra? Bueno, estas 3 cosas son mencionadas por el apóstol en los versículos del 3 en la segunda parte hasta el versículo 4. Mire, otra vez primero a los Corintios 3 en la segunda parte y versículo 4. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí tenemos lo que sostiene todo el evangelio. Recuérdese, evangelio, buenas nuevas. ¿Qué es lo que sostiene al evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si el Señor Jesús no hubiera muerto, no hubiera sido sepultado, no hubiera resucitado, el evangelio no tendría ningún sostenimiento. Pero gracias a que el Señor Jesucristo hizo eso, el evangelio es llamado evangelio de salvación. Pero conste, y se lo digo claramente, el evangelio, si una persona me dice, predícame el evangelio, y yo le digo, pues mira, Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, ahí está. No. Voy a predicarle un mensaje donde voy a exaltar y voy a encumbrar la obra del Señor Jesucristo. Indudablemente lo voy a hacer, pero tengo que decirle, tú debes de oír para que puedas creer, para que puedas arrepentirte, para que sepas que debes de confesar que Cristo es el Hijo de Dios y que debes de bautizarte para perdón de pecados. ¿Se fija? Entonces el evangelio no es nada más muerte, sepultura y resurrección, sino que eso es la esencia. Es como cuando hablamos del pan, amados.
Y siempre cito el pan, no sé por qué. Y no me refiero al partido del pan, sino que me refiero al pan para comer con café o con chocolate o con leche. Si yo digo, voy a la panadería a comprar levadura y traigo una bolsa de pan para comer, ¿realmente eso fue lo que obtuve cuando dije, denme levadura o quiero levadura para llevar a la casa? No. La levadura es la esencia, y no de todo el pan, pero sí de los principales panes, especialmente los panes mexicanos, las conchas, los bolillos, las teleras. La esencia de ese pan es la levadura. Si ese pan no lleva levadura, no es ese pan. Es otro pan, pero no es ese pan. Entonces la esencia de la concha, el bolillo, la telera, es la levadura, es lo que clasifica a ese pan, es pan leudado. Eso es lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No es levadura, no, sino que es la esencia del Evangelio. Es lo que hace fuerte el Evangelio. Sin esas tres acciones, el Evangelio no existiría. Entonces, amados, tenemos aquí pues la resurrección de Jesucristo involucrada en estas tres acciones. El apóstol Pablo dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted tiene dudas, si tiene preguntas, con toda confianza. Yo al principio me aferré, y eso fue inmaduro por mi parte. Yo le estoy hablando del 91, 92, 93. Fue algo inmaduro de mi parte. Después lo aprendí y pedí disculpas, pedí perdón a aquellos hermanos con los cuales me había aferrado, enseñando que a fuerza nada más era muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y pues era un evangelio sumamente compactado, ¿verdad? No había ninguna explicación. Y entonces, ¿dónde quedó el plan de salvación? Estamos hablando de los hechos del Señor Jesucristo, pero se nos olvida mencionar los hechos que debemos de hacer para venir a Cristo. Y ahora, si estamos hablando de los hechos de Jesucristo, estamos pasando por alto un hecho muy importante. Lo que Jesucristo es, el verbo, la palabra, hermano, la palabra. O sea, el mensaje de salvación va acompañado, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y eso forma el evangelio de salvación. Cuando hablamos de la resurrección, amados hermanos, el apóstol Pablo está hablando en el versículo 5, dice, apareció a Cefas, primero a los Corintios 15:5, por favor, y que apareció a Cefas, y luego dice, y después a los 12. Bueno, este número 12 siempre debemos de considerar que muchas veces se usa de una manera simbólica. Aquí se está usando simbólicamente, porque dice Pablo después a los 12, pero si usted va a la referencia que Pablo está haciendo, se va a fijar que nada más serán 11, pero el número 12 siempre lo podemos considerar aquí y en partes del Apocalipsis y en otras partes de las Sagradas Escrituras que no recuerdo ahorita, pero lo debe de considerar que en algunos lados se va a usar como número simbólico de los apóstoles de Cristo. Número simbólico de los apóstoles de Cristo. Sean 12, sean 11, sean 13, número simbólico de los apóstoles de Jesucristo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice el versículo 5, y después a los 12. O sea, se le apareció a Cefas y después a los 12. No se le apareció a 12. Literalmente, se le apareció a 11. Juntamente con Pedro, con Cefas, eran 11. Porque Judas ya no estaba con ellos. Y todavía no habían escogido al sustituto de Judas. Pero otra vez, número 12, simbólico para representar a los apóstoles. Así como en el Antiguo Testamento, número 12 simbolizaba el pueblo de Dios porque eran 12 tribus de Israel. Ahora, dice
el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, el apóstol está hablando de un hecho tan veraz, tan fácilmente probable, o cómo se puede, perdón, no es la palabra correcta. O sea, había tanta evidencia que lo podían corroborar, no solamente por las palabras de Pablo, sino porque dice Pablo, y a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cómo podían corroborar lo que Pablo estaba diciendo? Bueno, muchos de los que habían visto a Jesús resucitado todavía vivían cuando Pablo está escribiendo esta carta. Y los que habían muerto, no hacía muchos años que habían muerto, y ellos también habían dado testimonio de la resurrección de Jesucristo. Así de que el mensaje de Pablo es una evidencia de que la resurrección fue hecha y fue llevada a cabo en la persona de Jesucristo. No sé si haya alguna duda o pregunta de esto. Con toda confianza le vuelvo a decir, cualquier cosa que surja de los estudios, con toda confianza me puede cuestionar, no hay ningún problema por ello. Si estoy equivocado, con mucho gusto aceptaré y me disculparé, ¿verdad? Y si no quedó algo bien claro, si a lo mejor dije algo que no era lo que quería decir, porque a veces pasa que queríamos decir una cosa y decimos otra, o hablamos un nombre pensando que estamos diciendo otro nombre. Pero bueno, eso se comprende, hermanos. Creo que la trayectoria, el trabajo, ¿verdad?, habla por nosotros. Entonces, en el versículo 7, el apóstol Pablo da más evidencia todavía de que hubo tal resurrección. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Muy bien. Entonces, el paso que sigue, amados hermanos, en cuanto a la resurrección de Cristo, es ir directamente al tiempo, al momento en que Jesucristo resucitó. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Vamos a leer en los evangelios el momento de la resurrección de Cristo y la participación de los apóstoles en esa resurrección. Vamos a ver en este punto entonces la aparición de Jesús a los apóstoles. Vamos a leer, déjenme ver aquí. Aquí. Vamos a ver en Marcos primeramente, porque creo que este capítulo es un poquito más explícito que Mateo. Mateo es muy corto en cuanto a lo que pasó después de la resurrección. Marcos es un poquito más extenso. Entonces, para que se pueda entender lo que vamos a leer en Mateo, primero tenemos que leer en Marcos. Ahora, déjeme decirle algo de paso. Muchos comentaristas están de acuerdo de que Marcos fue el primer evangelio que existió. Los que acomodaron los libros en las Sagradas Escrituras, en la biblioteca que tenemos en nuestras manos llamada Biblia, los que acomodaron los libros no lo hicieron en orden cronológico, lo hicieron en otro orden. Así de que no nos debe a nosotros que afectar, no nos debe de sorprender de que digamos Marcos fue el primer evangelio, aunque en el orden que está puesto en la palabra de Dios es el segundo, pero otra vez, no hay cronología en la mayoría de los libros, no fue el propósito, no fue el fin a acomodarlos cronológica. Perdón, se me traba la lengua y trago un poco reseca la boca. No fue el propósito acomodarlos cronológicamente. La palabra cronología quiere decir en orden, como sucedieron.
Ahora, leyendo Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 14, por favor. Marcos 16, del 9 al 14 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Se fija, toda esta información nos da Marcos en cuanto a lo que pasó después de la resurrección de Cristo. Pero en Mateo, fíjense lo que vamos a leer nada más. Mateo capítulo 28. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mateo 28, 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, aquí en Mateo, claramente que nos saltamos el versículo donde fueron informadas al menos 2 mujeres de la resurrección de Jesucristo, y les fue mandado por Jesucristo que le dijeran a sus hermanos, o sea, a los apóstoles, que él había resucitado y que fueran a Galilea. Y entonces, aquí este versículo que leímos ahorita, del versículo 16 de Mateo, el versículo 16 de Mateo 28, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, Jesús les había ordenado por medio de estas mujeres. ¿Ok? Ahora, versículo 17 nuevamente: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, todavía se aparece el Señor a los apóstoles, y Mateo nos registra que algunos dudaban. Ahora, Lucas es más extenso todavía, fíjese bien, Lucas es más extenso todavía en cuanto a la resurrección, porque Lucas nos habla de ese camino que nos mencionó Marcos. Marcos nos dijo, por ejemplo, se apareció a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Eso es lo que nos informa Marcos. En Lucas nos dice, versículo 13 hasta el 49 de Lucas 24. Lucas 24, 13 en adelante. No vamos a leer hasta el 49, pero sí vamos a leer del 13 en adelante. Lucas 24, 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esos son los que mencionó Marcos. Y esa aldea llamada Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen, estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, les dice el Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron, fíjese bien aquí, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces él les dijo, note aquí cómo el Señor Jesucristo se descubre ante ellos. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se fija? O sea, estos hombres que iban camino a Emaús, iban tristes, iban pensando, pues ya el maestro fue muerto, ya el maestro fue sepultado, no se levantó en armas, no hizo lo que esperábamos que hiciera, y ahora pues ya está muerto, ya se acabó todo. Y entonces se les aparece este tercer hombre en el camino, y pues ellos lo vieron como un forastero, no lo reconocieron, sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y entonces él les pregunta qué cosas. Ahora, primero les dijo, paz a ustedes. Y luego, entonces ellos pensaban que veían a un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad, ¿verdad? Y así empieza el Señor Jesucristo a regañarlos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego dice el escritor que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Se fija cómo la resurrección, amados, cómo la muerte, la sepultura, la resurrección, tiene una fuerza tremenda, de tal manera que es también una esencia en el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. O sea, debido a todo lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento, de Jesús el Señor, la culminación era que iba a resucitar y que iba a empezar el nuevo pacto y que iba a haber una nueva ley, la ley de la gracia. Así de que les declaraba a él todas estas cosas y llegaron a la aldea a donde iban, versículo 28. Vamos a seguir leyendo, hermanos, creo que sí terminamos de leer hasta el 44. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11, otra vez la palabra 11, reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, al dar gracias, al bendecir el pan. Ellos, sus ojos fueron abiertos, se acordaron de la forma y del modo y de lo que el Señor había hecho antes de ser muerto. Y cada vez que se reunían a comer, por ejemplo, cuando multiplicó los panes, los peces, en las ocasiones que lo hizo, dio gracias, lo partió, o lo compartió, o dijo compartirlo con los demás. Pero aquí los versículos siguientes nos van a hablar de la aparición a los 11, porque hasta este punto hemos visto que Jesús apareció a mujeres, al menos a 2, y luego las mujeres llevaron este mensaje,
Pero estos no lo creyeron. Ahora estos van camino de Emaús. 2 discípulos no eran apóstoles. Eran seguidores de Jesús, pero no eran apóstoles. Van camino de Emaús platicando estas cosas. Se les aparece el Señor. Les enseña que ya Él es y que resucitó como se había declarado en las Escrituras, en los profetas. Y ahora estos vienen, ¿verdad? Y le dicen a los hermanos estas cosas. Y dice el versículo 36 de Lucas: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así de que ahí tenemos la redacción de Lucas en cuanto a la resurrección de Jesús nuestro Señor. Dice el versículo 44: y les dijo: estas son las palabras que yo les hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Verdad? Versículo 46: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La resurrección, amados hermanos, tiene su fuerza en la resurrección de Jesucristo. El Evangelio tiene su fuerza en el sacrificio de Cristo y su resurrección. Así que en este sacrificio se encierra muerte, sepultura y resurrección. La situación es que Juan nos enseña un poco más acerca de aquello que nos había dicho Marcos. Y algunos, no, Mateo fue el que nos dijo. Mateo, vamos a ver, vamos a regresar a Mateo para estar seguros, porque no quiero caer en error. Dice en Mateo 28:16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Dice el versículo 17: pero algunos dudaban. Y entonces cuando vamos a Juan, nos vemos o nos encontramos con la duda, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 20, por favor, del 19 en adelante. Juan 20 del 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, en los evangelios encontramos pues la certificación de lo que el apóstol Pablo dijo posteriormente. Y apareció a muchos hermanos, a los 12, a Cefas, a más de 500 hermanos. Pero los apóstoles dan testimonio de esto, ¿verdad? Mientras que acabamos de ver la resurrección de Jesucristo y cómo se apareció a sus discípulos y cuál fue la reacción de ellos, ahora vamos a ver cómo ellos testificaron de esta resurrección. No vamos a ver mucho, vamos a ver poco. Queremos dejar bien plantado en esta ocasión, amados, de la resurrección de Jesucristo, ya que esa resurrección de Jesucristo es lo que soporta el hecho de que nosotros vamos a ser resucitados. Si cuando venga el Señor estamos muertos, o sea, de todos modos, estemos vivos o estemos muertos, va a haber una resurrección general donde vamos a estar frente al juez, vamos a ir a estar delante del juez vivos y muertos. Así que es muy interesante que quede bien claro dónde se apoya la resurrección de los muertos, porque estamos hablando del tema después de la muerte. ¿Qué pasa? ¿O qué pasa después de la muerte? Y muchos no creían en la resurrección, y por eso vamos a hablar de 1 Corintios capítulo 15. Ahorita vamos a estar nada más con estos 8 versículos, pero la siguiente semana continuaremos con más. Ese capítulo es excelente, hermanos, para hablar de qué pasa después de la muerte. Vayamos a este último punto. Es interesante, esta es la recta final de este episodio. Y vamos a ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, ahora Pedro dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahora, estoy agarrando esta porción de la primera carta de Pedro, pero si usted lee el sermón de Pedro allá en el día de Pentecostés, ahí habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aún menciona citas del Antiguo Testamento, como aquella del Salmo, donde el salmista dijo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción. Hablando de la resurrección de Jesucristo. Aquí en la primera carta de Pedro, Pedro está hablando de la resurrección de Jesucristo y está diciendo que gracias a ella tenemos una esperanza viva, que no se puede marchitar, que no cambia, que no envejece, no se puede adulterar, y está segura
porque está en el cielo protegida por Dios mismo. Ahora, Juan menciona allá en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, hablando de la resurrección de Jesucristo, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Qué hermosas palabras. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. ¿Mencionó la palabra resurrección en alguna parte? No. ¿Involucró la resurrección en alguna parte? Sí. Sí involucró la resurrección. Cuando dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y note por favor esta siguiente frase, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Los hombres de Cristo, los hombres de Jesús, los que caminaron con Él, anduvieron en sus entradas, en sus salidas, oyeron su voz, comieron con Él, lo vieron dormir, lo vieron despertar, lo vieron alegrarse, lo vieron entristecerse, lo vieron resucitado, palparon sus heridas. Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, dice Juan, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahí sigue diciendo Juan todavía, concerniente al testimonio que ellos daban acerca de Jesucristo. Y por último, tenemos el testimonio de Pablo en estos versículos que ya hemos leído, releyendo otra vez, 1 Corintios capítulo 15, pero nada más del versículo del 5 al 8, note el testimonio de Saulo de Tarso, llamado desde el capítulo 13 de Hechos, Pablo. Veamos a este Pablo dando testimonio. Dice versículo 5 en adelante, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y versículo 7, nota el versículo 7 por favor. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Se fija? Ellos son los que iban a dar testimonio de él, ellos eran los que iban a extender su evangelio, y en ese evangelio tenía que ir involucrada la resurrección de Jesucristo. Ahora, después, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí está el testimonio de que Jesucristo resucitó. No tiene vuelta de hoja. Los que contradicen esto están condenados mientras no se arrepientan de ese pecado. Ellos deben de aceptar que Jesús resucitó de los muertos, para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para que nosotros tengamos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Ahora, quiero tomar este ejemplo de Pablo. Cuando Pablo todavía no era cristiano, era más conocido como Saulo de Tarso. Y este Saulo de Tarso tenía cierta influencia e injerencia en las autoridades religiosas, en las autoridades judías. Así de que cuando se levanta el cristianismo, en ese tiempo, en esa primera etapa, un poco después de la muerte de Jesucristo, hay una gran persecución en contra de los cristianos. Y Saulo de Tarso era un gran perseguidor de los cristianos.
entraba a las casas, asolaba. Y cuando había que dar muerte a alguien, él consentía esa muerte. Él persiguió a la iglesia, persiguió a los hermanos, e iba camino a aquella ciudad tan famosa para tener más poder, para adquirir más poder en contra de los cristianos. Y allí se le apareció el Señor Jesucristo. Ya había muerto Jesucristo. Ya había sido sepultado. Ya había resucitado y ya había sido ascendido al cielo. De donde él estaba, regresó a donde él estaba, a la diestra del Padre. Saulo dice: yo vi al Señor. Se le apareció a todos estos que he dicho, y al último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Amado amigo, si Jesús tuvo amor y misericordia para un perseguidor y una persona que mataba a cristianos, ¿cuánto más usted puede venir a Cristo si se arrepiente de sus pecados y acepta el bautismo para perdón de ellos? No hay ninguna persona que no pueda ser salvada. O miento, sí hay personas que no pueden ser salvadas. Las personas que no pueden ser salvadas son las que las personas que no pueden ser salvadas son las que a sí mismas se niegan la misericordia, el privilegio, la bendición que Dios pone a su alcance. Si usted quiere ser salvo, usted puede, aún siendo el más vil pecador. Amado hermano o hermana, si a través de la palabra de Dios, y no lo digo porque yo haya expuesto en esta ocasión, pero si usted ha oído y siente que le ha estado fallando a Dios, es un buen momento para que se arrepienta y se ponga firme en el camino del Señor. Acuérdese, amar al Señor es no decir yo amo a Cristo solamente, sino demostrarlo amando la obra de Dios. Y la obra de Dios está involucrado tanto los hermanos como los inconversos. Si usted ama a sus hermanos, usted tiene una relación muy entrañablemente con ellos. Y ama las almas de tal manera que va y las busca para predicarles el Evangelio. Gracias por su fina atención. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y sígame en esta oración si usted desea. Y le agradezco y le digo que para la siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos en una segunda parte de este tema, dentro del tema general, la resurrección de los muertos. Oremos. Padre eterno y poderoso, gracias por las bendiciones, por el amor y la misericordia. Por favor, ayúdanos a cada vez que estudiamos tu palabra, la entendamos, la llevemos a cabo en nuestras vidas. Sé con aquellos que están enfermos de COVID o de cualquier otra enfermedad, Padre. Ayúdales a sanar si es tu santa voluntad. Sé con aquellos que han perdido algún ser querido, dales consuelo, fortaléceles. Y sé con todos aquellos que buscan la verdad y quieren hacer tu santa voluntad, que ese deseo no se pierda, que vengan al conocimiento de tu palabra por medio de la predicación del Evangelio, y así puedan llegar a comprender o a conocer lo que tú demandas y de esa manera poder aceptarlo, Señor. Ayuda y pon los medios a toda aquella persona que desea conocerte, Señor bendito. Hágase, Padre, tu santa voluntad. Permite que estemos
con otro estudio de este tema en la siguiente semana. Y gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias por su fina atención. Hasta la próxima.